Bienvenidos a la Semana del Terror en Cuentos del Gato Negro, semana donde estaré subiendo una historia diaria. Pero antes de empezar con esta historia, quiero agradecer a Salvador Calderón y a José Julio Machay por ser los primeros en apoyar este canal en Patreon. Te dejo mi link de Patreon en la descripción. Si es que quieres ver y escuchar estas historias antes que nadie y sin anuncios. Además sería de mucho apoyo para seguir trayendo más Cuentos del Gato Negro. El 26 de junio de 1284, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista de ropas multicolores y desaparecieron para siempre tras pasar el Calvario cerca de Koppenberg. O al menos, eso es lo que nos cuenta una antigua placa en la ciudad de Hamelin. Y de esta antigua leyenda alemana nace un cuento más de los hermanos Grimm. La historia de este cuento se desarrolla en un pueblo consumido por la peste de las ratas, a donde llegará un extraño flautista con una aura misteriosa, y con el pacto quebrantado por la avaricia, se desencadenará una venganza que le arrebatará al pueblo lo que más ama. Quédate conmigo los próximos minutos y ponte cómoda o cómodo, pues esta noche te cuento la historia del flautista de Hamelin. En el norte de Alemania había un pequeño pueblo llamado Hamelin. A simple vista, este parecía un pueblo próspero, con casas de madera, campanas repicando en la iglesia, calles empedradas repletas de mercaderes. Además, era embellecido con un río ancho y profundo que surcaba cerca, pero bajo esa apariencia latía un malestar que crecía con cada día. Las ratas. Pero estas no eran unas ratas cualquiera, pues estas ratas estaban hambrientas, eran feroces y contaminaban la comida. Se deslizaban en las cunas de los bebés y se lanzaban sobre los perros y gatos que intentaban enfrentarlas. Incluso trepaban por las anchas faldas de las charlatanas mujeres que se reunían en la plaza del pueblo, ahogando las voces de las pobres asustadas con sus agudos y desafinados chillidos. Era como si Hamelin hubiese estado pagando por algún pecado olvidado. Pero llegó el día en que el pueblo, harto de esta situación, fue a congregarse frente al ayuntamiento. Todos estaban exaltados y culpando al alcalde por lo que sucedía en las calles, y reclamaban, diciendo: o buscan el modo de librarnos de la plaga de las ratas, o los arrastraremos por la calle. Y al oír tales amenazas, el alcalde y los concejales quedaron consternados. Y fue entonces cuando en las cercanías se comenzó a escuchar su melodía. Su aspecto era extraño, pintoresco y enigmático. Era alto, delgado, con agudos ojos azules, pequeños como cabezas de alfiler. El pelo le caía lacio y era de un amarillo claro, en contraste con la piel del rostro que aparecía tostada, sin bigotes ni barbas. Vestido con una rara capa que le cubría del cuello a los pies y que estaba formada por recuadros negros, rojos y amarillos. El desconocido avanzó con gran simpatía y dijo: perdonen, señores, que me haya atrevido a interrumpir su importante reunión, pero es que he venido a ayudarlos. Yo soy capaz, mediante un encanto secreto que poseo, de atraer hacia mi persona a todos los seres que viven bajo el sol. Lo mismo da si se arrastran sobre el suelo, que si nadan en el agua, que si vuelan por el aire o corran sobre la tierra.
Todos ellos me siguen, como ustedes no pueden imaginarse. Principalmente uso mi poder mágico con los animales que más daño hacen en los pueblos. Con animales como topos, sapos, víboras o lagartijas. La gente me conoce como el flautista mágico. Los concejales observaron que en torno al cuello lucía una corbata roja con rayas amarillas, de la que colgaba una flauta. También observaron que los dedos del extraño visitante se movían inquietos al compás de sus palabras, como si sintieran impaciencia por alcanzar el instrumento que colgaba sobre sus raras vestiduras. El flautista continuó diciendo: sin embargo, tengan en cuenta que soy un hombre pobre. Por eso es que cobro por mi trabajo. Ahora bien, si los libero de la preocupación que los molesta, ¿me darían 1000 florines? A lo que el asombrado alcalde le respondió: si es capaz de liberarnos de la plaga, le daremos 50.000 florines. Poco después, el flautista bajó por la calle principal de Hamelin, llevando una fina sonrisa en sus labios, pues estaba seguro del gran poder que dormía en el alma de su mágico instrumento. De pronto tomó la flauta, y sus ojos de color azul verdoso chispeaban como cuando se espolvorea sal sobre una llama, y comenzó a tocar vivísimas notas en la flauta. La melodía era extraña, dulce y amarga a la vez, y brotó como un veneno delicado en el aire. No parecía música para humanos, sino que era más como un lenguaje secreto. Las ratas, una tras otra, comenzaron a salir de las casas, de las bodegas, de los pozos. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, mientras corrían embriagadas, siguiendo la cadencia. Cientos, miles, un río viviente de cuerpos peludos y chillidos frenéticos. Y todas ellas iban tras la música del flautista. El pueblo observaba desde las ventanas, paralizado, mientras el flautista avanzaba hacia el río. Y allí, en un instante que fue mitad milagro y mitad pesadilla, las ratas se lanzaron a las aguas, sumergiéndose hasta desaparecer. Sus chillidos se apagaron bajo la corriente, y el silencio que siguió fue tan denso que a muchos les helaría la sangre. Y ni una sola rata regresó jamás a Hamelin. Pero esto no termina aquí, pues, cuando comprobaron que se habían librado de la plaga que tanto les había molestado, echaron al vuelo las campanas de todas las iglesias, hasta el punto de hacer retemblar los suelos. Y el alcalde, que ya no temía las amenazas de ser arrastrado por la ciudad, parecía un jefe dando órdenes a los vecinos. Hablaba muy ufano y satisfecho, hasta que de pronto, al voltear la cabeza, se encontró cara a cara con el flautista mágico. El flautista destacaba en la plaza de Hamelin por sus ropas y su extraña figura. Y rápidamente se acercó al alcalde interrumpiendo sus órdenes y le dijo: creo, señor alcalde, que ha llegado el momento de darme mis 1000 florines. El alcalde miró hoscamente al tipo extravagante que se los pedía. Y lo mismo hicieron sus compañeros de corporación, que lo habían estado siguiendo mientras daba órdenes. 1000 florines, ¿qué te has creído? ¿Quién pensaría en pagar a semejante vagabundo de capa colorada? ¿Por qué te pagaría?, replicó el alcalde de forma burlona. Por haber ahogado a las ratas y liberarlos de la plaga, respondió el flautista. ¿Tú has ahogado a las ratas?
preguntó con fingido asombro el alcalde, haciendo un guiño a sus concejales. Eso de los 1000 florines. Lo dijimos en broma. Además, con la plaga, hemos sufrido muchas pérdidas. ¿Y todavía tú quieres 1000 florines? Vamos, toma 50, antes de que me arrepienta. Y el flautista, a medida que iba escuchando las palabras del alcalde, iba poniendo un rostro muy serio. A él no le gustaba que lo engañaran con palabras más o menos melosas, y menos con que se cambiase el sentido de las cosas, y lo insultaran de esa manera. No diga más tonterías, alcalde. No me gusta discutir. Usted hizo un pacto conmigo, así que cúmplalo. ¿Yo hacer un pacto contigo?, dijo el alcalde, fingiendo sorpresa y actuando sin ningún remordimiento, pese a que había engañado y estafado al flautista. El flautista advirtió muy serio: Cuidado, alcalde. No siga excitando mi cólera, porque dará lugar a que toque mi flauta de un modo muy diferente. Tales palabras enfurecieron al alcalde, y le dijo exaltado: ¿Piensas que voy a tolerar tus amenazas? ¿Te olvidas que soy el alcalde de Hamelin? ¿Quién te has creído? A mí no me insulta ningún vago como tú, aunque tenga una flauta mágica y unos ropajes como los que tú luces. Se arrepentirán de esto. Fue lo último que el flautista mágico le dijo al alcalde. Haz lo que te parezca mejor. Si quieres, sopla tu flautita hasta que revientes. Y así, el pueblo celebró, convencido de que había engañado al forastero. Los niños corrían por las calles, jugando y cantando, mientras los adultos bebían y reían, sintiéndose victoriosos. Pero al día siguiente, en pleno amanecer brumoso, la música volvió. Era la misma flauta, pero su melodía ya no era salvadora. Era distinta. Era inquietante, como si hablara directamente al alma. Y esta vez no eran las ratas las que respondían, pues numerosos y pequeños pies corrían batiendo el suelo con sus pequeños huecos. Muchas manitas palmoteaban, y el bullicio de los más pequeños iba en aumento. Salieron corriendo de casas y palacios, dejaron caer sus juguetes, abandonaron las manos de sus padres, y todos los niños y niñas, y muchachos y jovencitas de Hamelin, con sus rosadas mejillas y sus rizos de oro, iban tropezando y saltando, corriendo gozosamente tras del maravilloso músico, al que acompañaban con su vocerío y carcajadas. Los adultos se quedaron completamente pasmados. Madres y padres suplicaron. Algunos intentaron cerrar puertas, pero ningún muro ni ningún brazo podía detenerlos. Los niños marchaban tras el flautista, que avanzaba lentamente por las calles empedradas, como si arrastrara al pueblo entero hacia el abismo. Por fortuna, el flautista no parecía querer ahogar a los niños en el río, pues en vez de ir hacia el río, se encaminó hacia el sur, dirigiendo sus pasos hacia la alta montaña. Y tras él, siguió aprisa la tropa de pequeños. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, la música se elevó y el flautista empezó a subir la falda de la montaña. Y en ese momento, las tierras de la montaña se agrietaron y se comenzó a revelar un pasadizo oscuro y profundo entre ellas.
Era como si alguna potente y misteriosa mano hubiese excavado repentinamente una gigantesca gruta. Los niños, sin vacilar, entraron en fila, siendo tragados por las fauces de la tierra. Y cuando el último de ellos entró, la fantástica grieta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, quedando la montaña igual que como estaba. El último sonido que los padres escucharon fue el eco de la flauta y los pasos pequeños apagándose en la caverna. Solo quedó afuera uno de los niños, porque era cojo y no pudo correr ni saltar como los demás. Y cuando se les pasó el susto ante lo ocurrido, el alcalde, los concejales y los vecinos se acercaron a él, pero solo le reprocharon por haberse salvado y porque sus queridos hijos no habían tenido la misma suerte que él. Pero el niño replicó: El que tuvo mala suerte fui yo. Me he perdido todas las cosas bonitas que nos prometió el flautista, y aunque lo seguí, no pude alcanzarlos. ¿Y qué les prometía?, le preguntó su padre. Dijo que nos llevaría a todos a una tierra feliz, donde abundan manantiales cristalinos y se multiplican los árboles frutales, donde las flores se colorean con bellos matices, y todo es extraño y nunca antes visto. Y las abejas no tienen aguijón, por lo que no hay miedo que nos hieran al arrebatarles la miel. Hasta los caballos son extraordinarios, pues nacen con alas de águila. El alcalde mandó gente a todas partes, con la orden de ofrecer al flautista plata y oro, para que a cambio les devolviera a sus niños. Pero con el tiempo se convencieron de que no había esperanza, y de que el flautista y los niños habían partido para siempre. Hamelin quedó silencioso y desolado, pues el alcalde ordenó que todo aquel que se atreviese a tocar una flauta o un tamboril perdiera su ocupación para siempre. Así como también prohibió cualquier tipo de fiesta o celebración en el sitio. Cada calle de Hamelin parecía resonar con un eco fantasmal, como si la dulce música aún flotara en el aire. Pero realmente, nunca nada ni nadie volvió a ver al flautista mágico, ni a los niños, jamás.